Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las novedades fiscales para 2025. Y sí, amigos, también hay novedades en la parte fiscal. Y como seguro que ya sabes, no son novedades a favor de los ciudadanos, a favor de las empresas, a favor de reducir esa carga impositiva, sino todo lo contrario. Y esto además lo tenemos que ver en una situación de récord de recaudación, en una situación de récord de deuda pública, en definitiva de récord de gasto público. Y bueno, pues ahí seguimos con nuevas subidas de los impuestos para el 2025. Vamos a repasar los principales hitos para este 2025 en materia fiscal y bueno, pues luego os doy mi opinión sobre todo esto de las novedades del 2025 en materia fiscal. Vamos con ello. ¿Y cuáles son fundamentalmente estas medidas? Bueno, pues estamos hablando de, lo llaman reconfiguración de ese impuesto a la banca, subida del impuesto a la banca. Lo hablan también de un nuevo impuesto para las grandes eléctricas, subida de los impuestos para las grandes eléctricas. Luego, como ciudadanos, pues subida del IVA a esos niveles precrisis. Recordemos que ese IVA se redujo. Subida del IVA en la factura de la luz, que también estaba en un tipo reducido. Ahora lo volvemos a poner al 21%. Luego hablaremos de este impuesto que no solo grava lo que es el precio de la luz, sino también otros impuestos que lleva la luz. Tremendo. Y por último, bueno, pues esa imposición de que las grandes corporaciones tengan que pagar un mínimo del 15% sobre las actividades económicas, que está muy bien de cara a la galería, pero que, por supuesto, las grandes corporaciones tienen su puerta de atrás ya preparada y les va a afectar, la verdad es que más bien poco. En todo caso, nos va a afectar al resto porque alguna de ellas pues, puede decidir no tributar aquí en España, bueno, pues porque cada vez se le va complicando más el tema de los impuestos. Lo hemos hablado en este canal muchas veces. Aquí el problema de los impuestos lo tiene fundamentalmente quien no puede buscar estructuras mercantiles, fiscales, que reduzcan esa factura fiscal. Así que estamos hablando de prácticamente la totalidad de los ciudadanos que tienen su nómina o que tienen sus actividades perfectamente controladas. Son pymes, son autónomos. Ahí es donde tenemos esa gran presión fiscal que, bueno, pues algunos dicen que no es tan alta como en otros países, pero que cuando lo llevamos al esfuerzo fiscal, que es esa presión fiscal entre los que aportan, pues ahí nos vamos disparados. Somos campeones, iba a decir mundiales, pero bueno, campeones europeos. Así que vamos con estas medidas, te las voy contando una por una y tú ya pues te haces una idea de qué impacto puede tener todo esto en tu economía y en la economía del resto del país. Primero, reconfiguración, eso nos dicen del impuesto a la banca en este 2025. Bueno, lo que se busca es que pague más la banca y bueno, pues esto es algo que así de primeras te puede parecer muy bien. Decir, oye, pues mira, que paguen más, porque además podemos sacar todo ese argumentario de ya se rescató en su día la banca y no sé qué, tienen que devolver. Perfecto. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que si ponemos un nuevo impuesto a la banca, pues tened clarísimo que ese impuesto en su totalidad, en una parte o incluso por encima, se va a repercutir en los ciudadanos, en todas esas personas, empresas, autónomos que necesitan utilizar el sistema bancario pues, para poder vivir, desarrollar su actividad, pagar sus compras. Vamos a subir ese impuesto a la banca, nos vamos a quedar todos muy contentos porque es a la banca a la que se lo van a subir, pero después, pues oye, cuando nos suban a nosotros las comisiones, nos bajen todavía más lo que nos remuneran por nuestros ingresos, pues ya entenderemos que esto de la subida a la banca, pues al final repercute en todos nosotros. Nueva tasa a las grandes energéticas, como la de la banca, todavía no sabemos los detalles concretos, está pendiente de aprobación parlamentaria, pero lo que se quiere es cobrar a las grandes eléctricas por un concepto que es tremendo, que es por esos beneficios extraordinarios. A ver, si hablamos de empresas, los beneficios extraordinarios, en muchos casos, pues compensan las pérdidas extraordinarias. ¿Qué vamos a hacer con las pérdidas extraordinarias? Ahí no vamos a hacer absolutamente nada, pero con estos beneficios sí vamos a hacer una subida de esos impuestos y volvemos otra vez al mismo tema que con la banca, que está muy bien, pero o se hace algo más o directamente todo eso vendrá repercutido en la factura de esas grandes eléctricas. Así que un impuesto para las grandes eléctricas que seguramente, vamos, seguro, terminará llegando hasta el ciudadano final.
Y en esto de la electricidad, pues además tenemos otras novedades, y es que ese IVA reducido que se puso a partir de esa crisis, de esa inflación, de ese problema energético que tuvimos que tiró los precios hacia arriba, pues ahora va a volver a recuperar el 21%. En todos los casos, va a recuperar el 21% de IVA. Y os decía que en este tipo, vamos a llamarlo así, gasto, que es el gasto de la luz, pues se produce una paradoja tremenda. Y es que, claro, cuando subimos el 21% del IVA, no solo se lo subimos al coste de la electricidad, sino que también lo subimos por una parte importante de esa factura que es otro impuesto. Y es que dentro de la factura de la luz tenemos un impuesto de generación eléctrica, y por otro lado tenemos el IVA. Claro, si subimos el IVA al 21%, vamos a estar también pues, cobrando más IVA gracias a ese impuesto que está dentro de la factura. O sea, que estamos cobrando dos veces. Primero cobramos por un impuesto, pero luego el IVA también se incrementa porque ese impuesto está dentro de la factura de la luz. Algo totalmente surrealista. Ya pagamos impuestos por los impuestos que pagamos. Algo tremendo. Bueno, pues en este caso de la luz, que sepáis que sí, que sube ese IVA de la luz. Hay algunos que dicen, no sube, vuelve a su situación anterior. Vale, pero yo al final niego la mayor. Lo que no puede ser es que la luz, para la mayoría de los ciudadanos, bien necesario, por no decir para todos, tenga un IVA del 21%, que es un impuesto de lujo. No tener luz en casa o tener luz en casa es un lujo, ¿no? A ver, no podemos estar machacando impuestos así a los ciudadanos y más en cosas que son fundamentales. Ya se ha visto en los momentos de crisis, ya se ha visto en los momentos de inflación, ya se ha visto en los momentos en los que, bueno, pues había esa tensión geopolítica y, bueno, pues tiraba de la factura de la luz a unos lugares, bueno, pues que eran inasumibles para el ciudadano, bueno, para las pymes y los autónomos, imposible de pagar. Y pues ahí teníamos nuestro superimpuesto. Bueno, se reduce ese impuesto del IVA pues, para poder hacer sostenible el pago de esas facturas. Igual es el momento de replantearse si la luz es un elemento de lujo o es un bien necesario. Porque, claro, hablamos de que el pan es un elemento básico y por eso estamos en el IVA súper reducido, pero la luz no. Podemos comer pan, pero a oscuras. Es un tema tremendo que nos lo tenemos que hacer mirar, sobre todo cuando en casos como este el IVA se beneficia de otros impuestos que están metidos dentro de esa factura que encarecen todavía más el precio. Y es que eso lo tenemos que saber, la luz, no pagamos lo que cuesta la luz a esas grandes compañías eléctricas, estamos pagando dentro de esa factura un impuesto a la generación eléctrica, lo estamos pagando nosotros en cada factura, más luego pues otras cosas que veréis en vuestra factura como el transporte, el no sé qué. Bueno, bien, eso lo podríamos asumir como parte del coste de la electricidad, pero un impuesto que está ahí incrustado, que cuando sube el IVA recaudamos más IVA porque hay una parte muy importante de esa factura que es impuesto, pagamos IVA sobre el impuesto que pagamos, tremendo. Pero es que además tenemos que ser conscientes de que también esos productos que tenían el IVA reducido, sobre todo en temas de alimentación, van a volver también a su situación anterior a la crisis. Y el que te dice, bueno, pero es que es volver a la situación anterior a la crisis, que aquí lo que hay que replantearse es si tenemos que pagar esos impuestos por esos productos esenciales. Si cuando uno va al supermercado y ve que el precio de un paquete de pasta está por las nubes, claro, en el fondo se tiene que dar cuenta que es que hay una parte de ese precio que son los impuestos. Hay un socio ahí impuesto que se lleva una parte de todo lo que compras, sea de primera necesidad, de segunda necesidad, de tercera necesidad, de lujo, de lo que sea. Se lleva una parte. Y eso, en una situación en la que estamos en récord de recaudación, a mí, por lo menos, me plantea que esto nos lo tendríamos que hacer mirar. Y luego, bueno, ese tipo mínimo del 15% sobre el impuesto de sociedades para las grandes corporaciones viene, bueno, pues un poco impulsado por la Unión Europea y dice que como mínimo se van a tener que pagar ese 15% sobre el impuesto de sociedades. Aquí hay una cosa, bueno, para las empresas que con ingresos superiores a 750 millones de euros. A ver. Cuando hablamos del impuesto de sociedades, lo que estamos hablando es del impuesto que grava los beneficios. Y las grandes corporaciones tienen muchísimos sistemas para que esos beneficios pues, sean, bueno, lo más comedidos posibles. Si ahora les obligamos a que ese impuesto de sociedades sea un 15%, pues hay otras opciones para poder trabajar esa fiscalidad y que al final, pues vale, sea el 15% obligatorio de mucho menos de lo que era antes del 15%. Así que
medida de cara a la galería, medida electoral. Estamos subiendo a la banca, le estamos subiendo a las eléctricas, estamos subiendo a las grandes corporaciones que no pagan beneficios aquí en España. Bueno, pues de ahí, como te digo, la banca repercute, la eléctrica repercute y las grandes corporaciones pues lo que harán es dar menos beneficios en España para compensar esa subida del impuesto de sociedades que se aprueba ahora para el 2025. Así que son medidas en las que realmente no se va a recaudar mucho más y, por otro lado, son medidas que afectan directamente a los ciudadanos, bien por incremento de los costes, bien, como hemos visto, pues con la subida de impuestos. Al final, volver a poner el IVA de ciertos alimentos donde estaba antes de la crisis es subir los impuestos, es volver a ponerlos donde... Ya, pero es que tenemos que empezar a negar la mayor. No es normal que por la luz, que es un bien básico, tengamos que estar pagando un 21% de IVA y, como te digo, no solo por el precio de la luz, sino también por un impuesto que ya estamos pagando. Pagamos el impuesto de valor añadido por pagar un impuesto. En fin, así que es muy importante que nos demos cuenta que todas estas cosas vuelven a subir los impuestos para seguir aumentando esa cotización, esa presión fiscal y, sobre todo, pues ese esfuerzo fiscal que ya en muchos casos es insostenible. ¿Y cuáles son las implicaciones para los diferentes sectores? Bueno, para los ciudadanos, volver el IVA de estos productos a la situación anterior a la crisis, también en esos alimentos y en la factura de la luz, pues tiene unas repercusiones muy importantes en su poder adquisitivo. Sin embargo, ¿qué nos dice el gobierno? Bueno, pues nos dice que confía en la recuperación económica y en las políticas sociales que compensen ese impacto en los más necesitados. A ver, que esto no debería funcionar así, que no deberíamos estar dando las gracias al Estado porque dé unas ayudas cuando lo que ha hecho ha sido subirte de nuevo los impuestos. Las ayudas primero las estamos dando los que vemos incrementado esos impuestos. Pero, claro, si todo ese incremento de los impuestos que estamos recaudando los estuviéramos aplicando a todas esas medidas sociales, bueno, ¿no sería mucho más fácil dejar los impuestos como estaban y así no tener que ayudar a nadie? Bueno, pues no. Aquí la idea es que sea el Estado el que pues va dando esa paguita que nos mantiene a todos dentro de este sistema cada vez más perverso, cada vez más confiscatorio y que, bueno, pues ya nos lleva a una presión y a un esfuerzo fiscal fuera de lo normal. El tema de las grandes corporaciones en las empresas, la luz, las energéticas, la banca, bueno, pues al final van a reconstruir todo ese sistema de estructuras fiscales que utilizan habitualmente. Eso pues puede poner en peligro inversiones, puede poner en peligro desarrollos dentro de España y al final la recaudación, pues veremos, en algunos casos sí se recaudarán más impuestos. ¿A costa de quién? A costa de la subida de precios, tasas, comisiones en la parte eléctrica y en la parte bancaria. Y bueno, y en otros casos no va a suponer prácticamente ninguna recaudación, lo veremos con el paso de los meses, porque las grandes corporaciones pues ajustan sus modelos fiscales para seguir pagando lo mismo que estaban pagando o incluso ya aprovechan para ajustar y pagar menos aquí en España. ¿Y qué pasa en el entorno internacional? Bueno, pues es verdad que hay otros países que han adoptado medidas parecidas, sobre todo esto del mínimo del 15% en actividades económicas. Lo justifican con esa armonización fiscal para que no haya competencia entre los propios países europeos. Y yo aquí lo que me planteo es lo siguiente. La base de todo esto es la competencia. La base de todo esto es la competencia en el mercado de los particulares, en el mercado de los impuestos, etcétera, etcétera. Y es que si yo soy capaz de gestionar mejor lo que sea, lo que venda, los impuestos que cobro y los puedo reducir, pues voy a atraer más demanda, lógicamente. Y ahí estamos premiando la eficiencia. Sin embargo, con estas cosas en las que hacemos armonización fiscal, que siempre es hacia arriba, no hacia abajo, pues a los más inútiles, a los que peor gestionan, a los más manirrotos, pues les estamos premiando porque obligamos a los que gestionan bien y están reduciendo impuestos. Gracias a eso están en un círculo virtuoso, pues les obligamos a dejar de hacer lo que funciona para igualarnos todos. Que este es uno de los grandes problemas, ¿no? Ese concepto de igualdad. En lugar de pensar en generar riqueza, lo que vamos a pensar es en repartirla. Y si cada vez hay menos que repartir, pues bueno, pero todos tenemos la misma riqueza. En fin, un problema de concepto tremendo y es que podemos buscar una armonización fiscal, que tampoco la termino de entender. La competencia es buena y lo que hace la competencia es que si yo como Estado soy capaz de cubrir mi estado del bienestar y todos mis gastos con menos ingresos, porque los gestiono mejor, o con más ingresos, pero con menos impuestos, pues ole,
y habrá que copiar ese modelo. No al revés, no obligar a ese país a que suba sus impuestos cuando no lo necesita, cuando no es su estrategia, para que el resto, pues oye, no se queden descolgados. Vamos a ver, habrá que fomentar la eficiencia y no lo contrario. Mucho de eso hay en nuestro mercado laboral, mucho de eso hay en nuestro país con ciertas medidas que se toman. Es como si nos hubiéramos rendido ya y decir, oye, no somos capaces de generar más riqueza, que al final la economía no es un tema de suma cero. Podemos generar más riqueza, podemos ser más eficientes, podemos ser más competitivos. No, lo que hacemos es imponer al resto que no sean tan competitivos, que no sean tan eficientes y les obligamos a subir los impuestos. Así que, en conclusión, ¿cuáles son las novedades para este 2025? Pues más impuestos. Y claro, uno ve el 2025 y dice, bueno, pues tampoco son tantos los que suben. No, es que lo de la subida de los impuestos es acumulativo. Es que no dejamos de subir impuestos año tras año, mes tras mes, que eso va incrementando esa presión fiscal, va incrementando ese esfuerzo fiscal y, bueno, pues cada vez es más complicado generar riqueza, cada vez es más complicado generar puestos de trabajo y llegará un momento en el que, bueno, pues esto tenga que romper por algún lado. Y entonces nos preguntaremos, ¿y esto por qué ha sucedido? El que tomó estas medidas ya no está y al que le toque solucionarlo, pues le tocará tomar decisiones complicadas y ya veremos si tiene suficiente valor como para tomar las medidas que hacen falta para solucionar este problema. Mucho me temo que teniendo este sistema político de objetivos a corto plazo de nuestros gobernantes, sea muy difícil pedirles que piensen en el largo plazo. Está completamente mal incentivado y uno pues hace sus 4, sus 8 años y en esos 4 o 8 años pues intenta obtener los mejores resultados. ¿A costa de que se complique mucho más la situación después? Bueno, pues en el fondo no es su problema. Y el que venga, que arre. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, de la economía, estas novedades fiscales, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.